Esto es Otro podcast de ciencia, un podcast en el que hablamos de las cosas ñoñas y divertidas de la ciencia y la naturaleza. Esto es Otro podcast de ciencia. Bienvenidos a un nuevo episodio, somos Elisa y Elizabeth y hoy volvimos con una de nuestras secciones favoritas de este podcast, que es hablar de películas y de ciencia. Hoy con una película animada también, casualmente siempre estamos hablando de películas animadas, pero siento que esta es un poco diferente por la temática y el ambiente. Sí, pero creo que esperábamos más de esta película. O sea, siento que cuando pensé en esta película, porque cuando hablamos de hablar de esta película, yo como que la imaginaba distinta, o sea, como que iba a tener más carga científica, por decirlo así, y no. No fue tanto. Hoy vamos a hablar de Río, como probablemente ya lo vieron en el título de este video. Y es esta película animada que está ambientada en Brasil. Por eso era que teníamos tantas expectativas, porque es Brasil, es Suramérica, neotrópico, entonces muy relacionado con nosotros, con Colombia también, Sí. porque compartimos muchas especies, muchos ecosistemas. Entonces teníamos altas expectativas, pero bueno, en general a mí me gustó. Ya ahorita vamos a hablar un poco de eso, pero entonces vamos a hablar específicamente de esta película que fue estrenada en el año 2011. Sí. La película es una película estadounidense, pero dirigida por Carlos Saldanha, que es un director nacido en Brasil. Entonces era para él un sueño hacer esta película. Y pues es una comedia romántica, de alguna forma. Es un musical, es animada. Y el estudio que llevó a cabo esta película es Blue Sky Studios, que fue distribuida por Fox, que actualmente pues ya le pertenece a Disney. Pero hay un dato bastante interesante de eso, y es que Pixar estaba por lanzar una película pues como en esa época también. La película se llamaba Newt y era sobre un tritón de patas azules. La temática, o sea, como de lo que iba la película, era que era un tritón macho, el último, y que se veía obligado a convivir con la última hembra, pues como en pro de salvar como a esta especie, y como que no se llevaban bien. Eso era lo que decía como la sinopsis de la película, que luego fue cancelada. Ya había llegado a la etapa de producción y pues no fueron muy claros de por qué se había cancelado, pero pues todos aseguran que tiene que ver con Río, porque pues se trataba de lo mismo. Uh-huh. Y en ese momento eran competencia, entonces no les convenía. Bueno, no sabía eso. Sí, bastante interesante. Leí también que los actores habían viajado a Río de Janeiro y se habían asesorado con personas sobre esas especies para hacer los doblajes. No sé qué tan pues real sea, pues eso lo leí. No vi que hubiera un asesor científico como tal de la película, y aunque vamos a ir hablando sobre esto, pues en la película no vemos tanto como, ay, este comportamiento sí es así, pero sí vamos a ver que hay algunos detalles que tal vez no son tan precisos en la película. Y bueno, eso sí, la historia puede estar basada en un guacamayo azul real. Ya vamos a hablar pues como de las especies y esto, pero resulta que pues como sabemos, esto es una especie que está casi que extinta en vida silvestre. Entonces, bueno, resulta que hubo un momento en el que, bueno, las poblaciones estaban disminuyendo, ya estaban muy preocupados pues por esta especie, y quedaban pocas o habían pocas especies que sirvieran para la cría. Y como sabemos, cuando hay pocas especies también hay muy poca diversidad genética. Y resulta que creo que había desaparecido como del último individuo que había o que se conocía en estado silvestre. Y entonces estaban como, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y resulta que a una veterinaria en Colorado le llevaron un guacamayo azul porque estaba enfermo, uno que alguien tenía como mascota. Entonces ella iba a tratarlo y se dio cuenta que era esta especie. Entonces, bueno, eso significaba algo más de diversidad genética para la reproducción, y el guacamayo fue traído a Brasil, ya quedó pues como en manos del gobierno, y se empezó pues como ya un proceso para reproducirlo. Justamente vi que una de las personas que estaba a cargo de él se llamaba Presley, se llamaba Linda, Bill y Linda Whitcoff. Entonces en la película pues una de las
de los personajes es Linda, que es la que cuida al guacamayo azul. Entonces, bueno, a ella ahí estuvo pues donde lo estaban cuidando en una fundación que se llama Lymington, no sé si de pronto lo pronuncie mal, y allá lo trataron de reproducir con una hembra llamada Flor, pero pues aunque pusieron huevos, los huevos no fueron fértiles, entonces en realidad este guacamayo nunca pudo reproducirse y a Flor la llevaron a donde otro macho. Entonces, básicamente, esta película llamada Río, se llama Río, es más por la localidad en donde ocurre, trata precisamente de un guacamayo azul o guacamayo Spix, ya vamos a hablar un poquito más de eso, que cuando era pequeñito, cuando era un polluelito, fue víctima del tráfico ilegal de fauna y pues de ahí se lo llevaron para Estados Unidos, en Minnesota, y como ahí habían otro montón de aves, cayó y quedó pues como solito, y ahí se lo encontró una niña llamada Linda que lo adoptó y creció con él prácticamente toda su vida, y dicen que más o menos 15 años, básicamente como una mascota. Una guacamaya en un apartamento en Estados Unidos, en Minnesota, por allá donde hace un montón de frío. Imagínense en ese cambio tan abrupto. Y entonces, a partir de ahí es que llega un ornitólogo bastante excéntrico, un ornitólogo brasileño, que dice como, hey, no, es que este es el último guacamayo azul que queda y en Río de Janeiro está la hembra, necesitamos juntarlos para que se reproduzcan porque si no la especie va a desaparecer. Entonces de ahí Linda coge a su guacamayo que se llama Blue y se van para Río de Janeiro con mucha duda. Con mucha duda. A este santuario donde trabaja este ornitólogo que hace recuperación de aves que son víctimas del tráfico, lo menciona ahí bastante con unos métodos bien extraños, bien cuestionables, pero bueno, eso ahorita lo hablaremos. Y a partir de ahí pues se lo llevan a esa jaulita donde está Perla, que es la guacamaya hembra, en donde se van a reproducir, pero llegan unos traficantes, se los roban y a partir de ahí es toda una aventura de ellos dos intentando escapar de estos traficantes. Muchos paisajes de río, de la ciudad, de los bosques alrededor, otras especies de aves se encuentran, también otros animalitos por ahí. Pero el final es que efectivamente los guacamayos se enamoran. Linda decide quedarse a vivir en Río para que Blue pueda seguir siendo un guacamayo libre. Bueno, una cosa es que Blue no era capaz de volar, porque obviamente creció en cautiverio, entonces no aprendió, pero en el final de la película lo logra y son muy felices en este santuario en Río de Janeiro, ya como los últimos 2 guacamayos azules que existen. Y a diferencia de Presley, el guacamayo pues que se supone pudo inspirar la película, Blue sí puede reproducirse con Perla, porque ahí muestran como unas crías al final de la película. Exacto, y de hecho pues hay una segunda película, hay Río 2, en donde ya como que desarrollan un poco más ese tema de los hijitos y bueno, pero aquí vamos a hablar de la 1, nos vamos a enfocar en eso. Un detalle que me faltó decir es que también parecía que Presley se había obtenido por tráfico. O sea, no es como que haya una línea así específica de todo lo que pasó con él, pero como que parece. Y por eso mismo hay más diversidad, porque cuando se crían en cautiverio, pues es de una limitada población, que también vamos a hablar de eso ahorita. Entonces, a mí en general la película me gustó. O sea, me parece que visualmente es hermoso. Y eso a mí me encanta cuando las películas animadas le ponen tanto detalle, porque es algo que uno puede disfrutar un montón. Lo que pasa es que esta película no tiene el factor nostalgia que han tenido las otras de las que hemos hablado en este podcast, porque ese factor nostalgia son las películas que veíamos cuando éramos niñas. Esta película es, aunque ya tiene más de 10 años, un montón, como 14, 15 años ya, pues nosotras ya éramos grandes cuando salió, entonces no es como que uno fuera muy animado viendo las películas, aunque yo sé pues que estas películas animadas son hechas para todo público. Obviamente cuando uno es niño pues lo disfruta de una manera diferente, y cuando uno tiene ese factor nostalgia, uno es como, no, me encanta, la amo, es la mejor película del mundo, Buscando a Nemo, no sé qué, bueno. Pero esta no tiene eso, pero aún así yo la disfruté mucho, como les digo, a mí me encantó todo lo que tiene que ver con la animación, me parece que están hermosamente representados, muchos movimientos, los paisajes de Río de Janeiro, que obviamente es un sueño para mí conocer, no conozco nada de Brasil,
Y yo sé que pues según también lo que leí, lo representaron súper bien, o sea, hay un montón de, todo lo que hay ahí visualmente existe, Sí, ¿cierto? Entonces eso también le da un plus muy chévere. Pero sí. pues obviamente como muchas cosas tiene pues ese factor muy cliché como de la historia, de que uno sabe pues que es un poco predecible en ciertas cosas y que también el tema pues, ¿cómo decirlo? Como de algunos detalles. Por ejemplo, yo les dije, me encantó cómo representaron las guacamayas a las aves, me gusta mucho cómo por ejemplo se mueve Blue, que él al principio no vuela, pero pues es un guacamayo que escala. Y literalmente cuando uno lo ve moviéndose, es como ver un lorito por ahí moviendo, o sea, es exactamente los movimientos que hace un loro, una guacamaya. Pero, y también el pico, o sea, los colores, me encantó. Hay un detallito que es muy chiquitico, pues, y que yo lo noté y me pareció como, bueno, no sé por qué lo hicieron así, pero los guacamayos, los loros, los citáceos, que es el gran grupo al que pertenecen, tienen unas patas que técnicamente se conocen como cigodáctilas, que básicamente son 2 dedos adelante y 2 atrás. Y por eso es que son tan buenas agarrando cosas o agarrándose por ahí de palitos y colgándose. Y aquí hicieron 2 adelantes y 1 atrás. Ay, no. Les faltó ese otro, ¿cierto? Entonces yo digo como, bueno, ¿qué pasó ahí? Era un detallito súper chiquitico porque en general están Yo no me súper di bien. cuenta. Yo sí me di cuenta y fue como, ay, qué pesar, porque hubiera quedado perfecto. No sé si puede ser algo de animación, pues como que sea más difícil animar un dedo extra, no sé, me Puede imagino. ser. Pero en general a mí me pareció chévere, me gustó. A mí también me gustó mucho la película. Es literal, es una comedia romántica en la que dos personas se odian y luego se aman y bueno, o sea, Sí. aquí con aves. No tengo problema con eso. Yo la película la disfruté mucho. La primera vez me la vi en cine, me gustó. La repetí para ver, para hacer el episodio, me sigue gustando. Pero ya que estamos hablando de ciencia y que esto es un análisis científico, sí debo decir que valoro muchísimo de las que hemos hablado, porque a pesar de que son de animales y tienen conductas antropogénicas, pues o sea, de todas formas es como que una pelea que unos dominan a los otros, que se perdió el hijo en Buscando a Nemo, o sea, como que igual son ese tipo de comportamientos. Me parece genial que ellos involucran muchos comportamientos de la naturaleza dentro del contexto de la película que hemos podido analizar. Entonces, pues como que no haya pasado esto en Río, sí es una lástima porque había muchísimo potencial con muchas especies, porque además es el país más biodiverso del planeta. Entonces, como que, bueno, como que se pierde la oportunidad de eso, pero pues la película es entretenida, la disfruté, me gusta y pues sí, obviamente. Sí, es cierto que algunos detalles en cuanto al comportamiento no son como muy reales porque sí se van como más por el tema de, bueno, somos una película animada, no nos interesa. Es cierto que no tienen como esos pequeños detallitos que nosotros hemos hablado que nos gustan tanto en cuanto al comportamiento, a cómo es un animal en la vida silvestre, pero sí en general creo que tiene Sí. cositas chéveres. Igual si fuera como, si hubiera estado más acompañada de pronto de unos asesores científicos, hubieran incluido más Sí. cosas. Es que es como en Bichos, Ujú. cuando va a la ciudad Flynn, él pues ve un montón de cosas que nosotras decíamos como wow, o sea, como que Ajá. es una ciudad. Entonces, bueno, pero en general me gustó muchísimo, me gusta el tema de la libertad, porque pues no necesariamente un ave en cautiverio no puede volar, muchas aves en cautiverio vuelan, pero me parece muy interesante que se represente como esa pérdida de la libertad con no saber volar, porque no hay nada más representativo con la libertad que volar. Ajá. Entonces creo que ese es un detalle que me gusta muchísimo de la película. En cuanto a la representación, con el guacamayo azul yo siempre tuve las dudas. En esa época que yo vi la película yo no estudiaba biología, pues no sabía, pero hay otro guacamayo azul en Brasil y yo a veces veo que lo representan con la otra especie. Ujú. Entonces como que, pero es más como una cuestión de que son azules. Sí. Sí, a mí otra cosa que me gusta mucho es la temática central, o sea, el problema de la película, que es el tema del tráfico de fauna, que Sí, lo muestran como es que esto realmente es un problema grave
y los villanos son unos traficantes de fauna que causan mucho daño. Entonces eso me parece interesante y que siento que de pronto no lo tocan muy bien, pero el hecho de que Linda haya tenido a Blue en cautiverio tanto tiempo también está mal, y eso en la Sí, película no se representa en sí. O sea, hay mensajes implícitos como el hecho de que Blue no vuela, de que bueno, al final ella no se devolvió para Minnesota con él, sino que ya lo dejó en libertad, pero en ningún momento se deja claro que lo que hizo Linda está está mal. súper mal, y más Sí, como lo cría, o sea, lo sí. cría como si fuera un perrito, o no, ni siquiera un perrito, como un Que la niño. comida, La que le gusta, no me comida, acuerdo que cuándo. lavando es que los dientes, ¿cuáles dientes? El Sí, pico, pues, o sea, no que el chocolate, o sea, no, eso, sí, terrible, la terrible. comida, que le gusta cierta comida, que no sé qué. Muestran más como que tienen una relación súper amorosa y no sé Ujú. qué, y no necesariamente pasa eso. Exacto, y como que Linda lo rescató del tráfico cuando no fue así. Es muy probable que si Blue no se hubiera caído de ese carro, pues igual hubiera resultado con un dueño o una dueña igual, porque lo hubieran comprado. Entonces Ujú, no es como que Linda lo haya rescatado, simplemente se lo encontró y siguió en lo que ya iba a seguir su ciclo porque ya lo sacaron de su hábitat. sí. Entonces, Y aparte que no necesariamente un dueño de un animal es tan abierto a entregarlo, ujú, que sí. sería como súper tóxico también eso. Súper complicado. Pero bueno, entonces ahora ya empezando como a ahondar un poco más en esa parte técnica y científica que nosotras pudimos observar, empecemos por dónde ocurre esta película. Ya dijimos, el mismo nombre lo dice, ocurre en Río de Río de Janeiro. Janeiro, en Brasil, que es considerado el país más megadiverso del mundo en muchos aspectos, que es un país gigante aquí en Sudamérica, que tiene una cantidad de ecosistemas impresionantes. Pero entonces hablemos de exactamente qué ecosistemas o biomas encontramos aquí en Río de Janeiro. Sí, quería decir que el momento en el que más se ve la biodiversidad de Río es en el inicio de la película, en la canción, que por cierto estuvo nominada al Oscar, no ganó. Pero ahí se puede ver, incluso se ve que primero muestran a la ciudad y luego es como aquí el bosque, pues como que es el ecosistema que hay en Río de Janeiro, que es la Mata Atlántica, que es un bosque húmedo tropical y subtropical que se encuentra en Brasil, Paraguay y Argentina, aunque en Argentina se conoce con otro nombre, y es considerada una de las zonas más biodiversas y también más amenazadas del mundo. Ujú. Es de hecho considerado un hotspot, uno de los 36 hotspots que hay a nivel mundial, que un hotspot se refiere como a esos puntos críticos de biodiversidad, que son lugares que albergan mucha biodiversidad, pero que al mismo tiempo tienen esa biodiversidad muy amenazada, y Uh-huh. es justamente la Mata Atlántica uno de esos lugares en donde sí hay una cantidad de diversidad súper grande, pero que al mismo tiempo tiene los porcentajes más altos de especies amenazadas en animales y en plantas. Uh-huh. Y es un área muy importante porque pues además como está cerca de, por ejemplo, río, entonces también como lo que abastece de agua y otros servicios ecosistémicos como llaman a todo lo que usamos de la naturaleza nosotros, todo lo que nos sirve a nosotros para respirar, para entretenernos, para vivir, pues es justamente la Mata Atlántica la que le provee a Río de Janeiro todo esto. Y es que por lo menos en la película, pues la película pasa justo al lado de Río de Janeiro, Sí. entonces claro, ahí podemos ver que es como el Ajá. ecosistema. Y que es una ciudad que es súper, una de las más pobladas de Brasil, entonces que también es importante tener en cuenta esos ecosistemas que hay alrededor. Yo por ahí estuve viendo que cerca a la ciudad, a Río de Janeiro, hay un parque nacional que se llama Tijuca, que es un bosque que es reforestado o restaurado, porque durante el siglo, creo que 18 o algo así, fue deforestado completamente para cultivos de cacao, y más o menos desde el siglo XIX se empezó a hacer una restauración ecológica alrededor de estos bosques y se convirtió en un parque nacional, que pienso que puede ser ese parque en donde
al final quedan Blue y Perla, que están como cerca a una estación biológica, parece ser, en donde ya ahí están monitoreando Tulio y Linda a la pareja de guacamayos. Entonces me parece interesante que puede haber sido ese parque, aunque explícitamente nunca lo menciona. Sí. Igual, bueno, algo que diría acerca ya como de la ciudad, que de pronto no sea muy claro para todas las personas que nos ven, y es que hay muchas ciudades que uno no ve tanta biodiversidad. Depende de dónde esté ubicada, de qué ecosistema tenga cerca, de cómo esté ese ecosistema. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, cuando uno está en Bogotá, uno puede ver muchas aves, por ejemplo, aves muchas que están asociadas a zonas urbanas, porque hay especies que uno puede encontrar en zonas urbanas aquí, en cualquier ciudad, digamos, porque están muy adaptadas a eso. Pero, por ejemplo, cuando uno está en lugares como Cali o Medellín, que son tierras bajas donde hay mayor diversidad, uno empieza a ver más especies y mayor diversidad, pero eso está asociado no solamente por el área urbana, sino por la altura o por los ecosistemas que rodean estas ciudades. Entonces, por eso, pues me parece importante decir porque en la película uno ve mucha diversidad cerca a la ciudad y que puede estar asociada pues como con esto. Sí, está relativamente muy cerca, ellos se mueven entre la ciudad y el bosque así como muy fácil, pues, pero sí. Bueno, entonces ahora sí entremos a hablar un poco sobre las especies. Ya hablamos, nuestro protagonista es nuestro querido Blue y Perla, que son los guacamayos azules, así los llaman en la película, pero como ahorita está diciendo Eli, hay muchos guacamayos azules. Hay otra especie incluso que es también de Brasil, que también está amenazada, entonces como que hay varias ahí que uno diría como, bueno, entonces, ¿cuál se supone que es? Pues en la película sí lo mencionan, hay una parte muy específica en donde se menciona incluso el nombre científico, que es cuando Tulio y Linda se disfrazan de los guacamayos azules, pues como para entrar Al carnaval. al carnaval. Ahí literalmente Tulio empieza a hacer, pues como que se ve vestido de guacamayo y empieza a hacer unas cosas ahí extrañas. Sí, pero él hace todo eso desde que conoce al guacamayo. Sí, por eso es que digo que es un ornitólogo súper excéntrico y extraño. Cosa rara representando a los científicos raros. Sí. O sea, eso pasa en todas partes. Oigan, no todos los científicos son excéntricos ni raros. Sí, aparte con unos métodos de alimentación bien raros, dándole a las aves de la boca. O sea, no, sí. Amigo, no. Sí. Entonces ahí él menciona la especie, el nombre científico que es Cyanopsita spitzi. Como siempre yo enreda con los nombres científicos. Entonces hablemos un poquito sobre este guacamayo. Bueno, esta es una especie de ave citaciforme de la familia de los citácidos. Empezamos con estos nombres técnicos, pero pues como que igual está chévere saberlo. Y es la familia donde se encuentran los loros y las guacamayas. Y es la única especie de este género. Resulta, bueno, así como descriptivo, es azul, como podemos ver en la película. La cabeza y las alas son un poquito más claritas que el resto del cuerpo y tiene también como algunos toques negros, pero pues es azul, un azul como muy bonito. Y bueno, esta especie no habita en la mata atlántica. Esto es súper importante porque justamente es como el primer detalle que vemos en la película que no está apegado a la realidad. Y esta ave se distribuye en la Caatinga, que es un ecosistema casi que muy completamente diferente. Sí. O sea, es un ecosistema más bien seco que tiene algunos bosques de galería, que son los bosques que están asociados a las riberas de los ríos, y por eso mismo es que la especie sufrió tanto, porque ahí se vio amenazada por muchas cosas que ya voy a mencionar, pero entonces ahí en ese bosque ya únicamente se alimentaba de 2 especies de plantas que son endémicas, entonces, o sea, como que juepucha la tiene muy difícil esta especie, y utiliza otra especie para hacer sus nidos. Entonces tiene esos 2 detalles. Entonces, como lo vemos en la película, no necesariamente, pero ahí nos enfocamos mucho en el tráfico. Y si bien esta especie ha sido víctima del tráfico, y esa es una de las razones por las que han disminuido las poblaciones, esta no es la única.
Entonces, acá empiezan otros datos bastante importantes y es uno, la deforestación, la pérdida de esa cobertura de bosque, porque como les digo, está muy asociada a ese bosque como tal y a ciertas plantas. Entonces, si se le acaba el alimento y dónde anidar, pues va a disminuir las poblaciones. Además de eso, estaba leyendo que unas abejas africanas, que además son especies que no son nativas de Brasil, fueron liberadas. O sea, no recuerdo exactamente por qué razón llegaron a estos bosques y empezaron a ocupar esos espacios donde las aves anidaban. Entonces, sus amenazas son tráfico, deforestación y especies invasoras, que es un tema bastante complejo, que mejor dicho, pero para que vayamos entendiendo que realmente una especie invasora puede llegar a hacer que una especie desaparezca y este es uno de esos ejemplos. Ujú. Entonces ahí ya empezamos con ese, como dice Eli, súper error, porque en la película nos muestran o sea, no es como que la película se desarrolló en Río y ahí hay el centro pues de rehabilitación y que pues fue ahí, no, ahí nos muestran a Blue desde chiquitico naciendo en la Mata Atlántica y no, como dice Eli, es un ecosistema completamente diferente. Y que me parece importante mencionar aquí eso que estabas diciendo de las causas de esta extinción, porque pues esta especie actualmente se considera una especie extinta en vida silvestre, es decir, que dejaron de existir en la naturaleza y lo que se encuentra ahorita son especies en cautiverio. Individuos, en cautiverio. Y que realmente pues eso es una problemática gigante y que tiene que ver no solamente con el tráfico, sino con una de las cosas más terribles que ocurre y que ocurre un montón en Brasil, en muchas regiones de Brasil, que es la deforestación. En este ecosistema que, como dice él, es un bosque seco, entonces es un contraste súper diferente a lo que es más estos bosques más húmedos de la Mata Atlántica. El descubrimiento, yo leí un poquito sobre que lo habían visto, pero lo asociaron con el otro guacamayo azul. Entonces ya luego cuando alguien empezó a revisarlo, se dio cuenta que no era ese guacamayo azul, entonces ya ahí le dieron este nombre y se lo dieron en honor a quien lo había encontrado por primera vez. Y en el año 2000 fue declarada una especie extinta en vida silvestre. O sea, desde hace muchísimo tiempo ya se sabía que la especie, mejor dicho, sus poblaciones diezmaron un montón. Más o menos desde los años 80 ya se habían empezado a dar cuenta que no estaba siendo igual, que lo mismo ya no era, que ya no se veían tantos como era, hasta que ya en el año 2000 dijeron, no, definitivamente ya no hay más. Y las causas, como ya mencionaba Eli, fueron más que todo pues la pérdida de hábitat por deforestación, expansión agrícola, expansión urbana también. Y así fue pues que tristemente desapareció en vida silvestre esta guacamaya. Pero que en el año 2022, 11 años después de haber salido la película Río, se hicieron unas liberaciones en vida silvestre, específicamente en este lugar, en este ecosistema de las Caatingas, de varias guacamayas azules o guacamayos azules de Xpix, ¿cierto? Y fueron específicamente 20 individuos que se liberaron junto a 15 guacamayas de alas azules, que es otra especie de nombre científico Primolius maracana, como parte de un programa que estaba diseñado específicamente para que estas guacamayas de especies diferentes les ayudaran a adaptarse un poco mejor, ¿cierto? En esto que se conocen como bandadas mixtas que ocurre en la naturaleza, y es que son especies diferentes que de algún modo tienen ciertas interacciones. Entonces, como eran especies que llevaban en cautiverio generaciones tras generaciones, entonces se utilizó como esta metodología de liberarlas junto con otros guacamayos. Y se habla de que fue una estrategia exitosa, se hicieron monitoreos hasta más o menos el año 2023, el artículo salió en el 2024, y se habla de que se vieron comportamientos en donde los individuos se estaban adaptando, incluso hubo una pareja de estos guacamayos que pusieron huevitos y los huevitos fueron exitosos. No sé si sí sobrevivieron los polluelitos, hasta donde sé pues no lo mencionan,
pero se habla de que hubo entonces reproducción, que hubo comportamientos pues naturales de anidación, de todo lo que hacen en la naturaleza. Entonces se habla de que esto se tiene que seguir haciendo obviamente periódicamente para seguir liberando estos guacamayos que se encuentran en cautiverio de manera natural y que se sigan comportando ya pues como en la naturaleza, que sigan adquiriendo todos estos comportamientos súper necesarios y que sigan pues como cumpliendo ese rol que, bueno, ya discutiremos un poco más sobre qué significa que una especie que ya se había declarado extinta logre volver. Sí. Y pues hasta ahí suena muy bonito y todo, pero resulta que el 12 de mayo de 2025, la organización brasileña responsable de las reintroducciones y de la cría de esta especie le informó a las autoridades estatales y federales que 7 individuos habían dado positivo para el circovirus, incluyendo un polluelo que había nacido en libertad y 6 aves que estaban listas para ser liberadas a finales del año. Este virus causa la enfermedad del pico y de las plumas y es muy común en los citácidos, creo que también le puede dar a otras aves y es altamente contagiosa y potencialmente letal. Puede causar malformaciones, decoloración en el plumaje, que es creo que una de las razones por las que se nota porque se empiezan a ver como más blancos y puede también pues como tener deformidades en el pico e inmunosupresión. Entonces, pues puede ocurrir con el contacto de las aves y como también pueden juntarse o acercarse a otras especies diferentes pues a esta, entonces también las puede contagiar. Voy a dejar pues en la descripción un artículo periodístico en el que hablan pues sobre este contagio, porque pues hay ahí también un montón de irregularidades y cosas que pues yo no las puedo mencionar acá porque no sé eso hasta qué punto y además está como muy complejo sobre pues como esta forma en la que crían a las especies en cautiverio, cómo se informa o no de las problemáticas, porque como que esto no fue informado en el momento, bueno, eso es un montón de cosas, pero el punto acá es que estas especies pues ya pueden presentar un problema que puede volver a llevar al declive de los individuos que están siendo liberados. Y no solo eso, sino como dices, de las especies que De viven otras especies. alrededor, con las que conviven incluso como este otro guacamayo. Entonces Sí, ahí empieza uno a ver que las cosas no son tan simples y sabemos que no lo son, pues, y que obviamente la gente que trabaja en la recuperación de este tipo de especies, pues que ya están extintas en vida silvestre, pues es súper tesa, pues porque están haciendo todo lo posible por volverlas a llevar. Pero es ahí la reflexión de que es que no podemos llegar a ese punto en definitiva porque hay un montón de complicaciones como esa que menciona Eli y otra muy importante que es el tema de la endogamia. uh-huh. La endogamia es inevitable en poblaciones tan pequeñas y más pues en cautiverio, ¿cierto? Pues los científicos tratan de que esa diversidad sea un poco mayor y que de hecho yo leía que ellos hacen mapeos genéticos para ver con cuál macho y hembra juntan para que realmente no haya tanta similaridad genética y se pueda ver una diversificación mayor, pero aún así, por más que eso se controle, es Muy muy difícil. difícil, muy complicado que la endogamia no cause también esas enfermedades. No sé, pues el caso que menciona Eli, si de pronto también tenga que ver con eso, porque pues la endogamia también causa más susceptibilidad a muchas enfermedades, porque el sistema inmune ya no funciona de la manera que debe funcionar, no hay tanta diversidad genética y eso implica no solamente malformaciones genéticas, sino también esa susceptibilidad A a ciertas virus, infecciones. enfermedades, todo eso. Entonces, ahí es la cosa complicada y algo que en Río nunca mencionan y está muy feliz este ornitólogo diciendo, sí, reproduzcamos a Blue y a Perla, que son los últimos. Y luego, ¿qué? O sea, si solo quedan 2, hasta ahí llegó la especie, porque pues con 2 individuos, realmente la diversidad genética en un Nula. punto, sí, nula. Entonces, tendrían que reproducirse con sus propios hijos. Sí. Eso no lo dice una película infantil. Pero entonces es ahí esa reflexión de, "Ey, no, definitivamente tenemos que cuidar las especies y no llevarlas hasta ese punto porque por más que se hagan programas de conservación va a ser muy complicado devolverlas, aunque Sí. esto sea como un pequeño paso y un avance y hay que rescatarlo,
porque de hecho pues ahí se invierten también mucho dinero y pues ahí son programas de conservación a los que Sí. normalmente no se les presta tanta atención y que aquí se está haciendo un esfuerzo grande, pues también hay unas complicaciones que hay que seguirlas hablando y diciendo, pues, porque tampoco es como que todo sea tan maravilloso y tan bonito. Sí. Yo creo que no va con este tema, pero siento que hay muchas cosas de esta película que nos llevan a un tema bastante complejo hoy en día en Colombia, que es el tema de los hipopótamos, que es el tema de las especies invasoras, como decía, del impacto que tienen. También en este caso el tema de la endogamia, que son individuos que es una población que creció de un macho y 3 hembras, entonces hay muy poca diversidad genética. Y el otro tema que decías de todo lo que hay que invertir para proteger una especie que está a punto de desaparecer o que está en peligro, vulnerable, amenazada, y que los esfuerzos que se hacen para poder mantener a esta especie invasora en Colombia significa dinero que no puede ser invertido en especies que necesitan inversión para que no lleguen A a ese este punto. punto del guacamayo azul y otras especies, porque el guacamayo azul no es el único. No es el único, hay muchas especies que actualmente están declaradas extintas en vida silvestre y muchas que ni siquiera en cautiverio y que ni siquiera sabemos que se extinguieron. Sí. Eso es una cosa pues que es muy triste. Otras que no han vuelto a aparecer, que simplemente se sabe que existieron por las colecciones biológicas, pero ni idea, o sea, no Sí. quedan rastros, sino ahí en esas colecciones, entonces bien, bien, bien triste. Entonces, en el inicio de esta película vimos a un Blue muy domesticado, muy viviendo muy feliz ahí con Linda en una casa, en un apartamento, que ya hablamos de eso le trajo muchísimos problemas y el principal es que no sabía volar, claro, porque vivía en un apartamento súper pequeño, porque no tenía interacción con otros individuos, que eso es muy importante en los citácidos y es que son muy sociales, muy sociales. Y es muy triste porque ya tenemos un episodio sobre eso, sobre el tráfico de fauna. Uno de los grupos que más se trafica en el mundo son los loros y las guacamayas. Y suelen ser animales que los dejan solitos por allá en sus casas, jaulas o lo que sea, y no tienen esa interacción. Y eso es muy triste porque estos animales, esa sociedad, son muy inteligentes y esa interacción social les permite desarrollar un montón de comportamientos y cosas que no logran hacer cuando están solos, evidentemente. Y que es algo que Blue vivió por 15 años. Sí. Bueno, digamos que el cautiverio puede ser visto desde una mascota, o sea, como que un individuo o grupo de individuos están en cautiverio porque los tienen como mascota, pero también hay estrategias de conservación que incluyen el cautiverio. Entonces, pues como que tenemos ambas cosas. Cuando hablamos de una mascota, pues ya mismo Elisa lo dijo, lo hemos conversado en el transcurso del episodio, un animal no puede tener las condiciones que se necesitan en el área natural para su desarrollo físico y comportamental. Entonces, uno puede ir a una casa donde tiene una mascota. Yo muchas veces llegué a ver en mi vida personas con mascotas que uno veía aparentemente bien. Sí. O sea, no está sufriendo, le está bien, come. Pero eso no quiere decir que realmente ese individuo esté bien. Entonces puede estar mal, pues con malformaciones a nivel, digamos, anatómico, que de pronto no sean perceptibles para nosotros, en su comportamiento y bueno. Y son individuos que generalmente no pueden volver a la vida silvestre. Y por otro lado tenemos el cautiverio que se da para la conservación. Entonces, ya hemos visto que muchos individuos son llevados a la disminución de sus poblaciones, muchas especies son llevadas a la disminución de sus poblaciones por las causas que hemos dicho, ¿cierto? Y en lo general que se ha hecho es la conservación in situ, es decir, en las zonas donde esas especies habitan, y se hace sobre todo, por ejemplo, con la declaración de áreas protegidas en las que se busca preservar ese ecosistema a esa especie y a las especies que habitan ahí. Pero esto a veces es muy limitado, por lo que se buscan otras estrategias que son un poco más proactivas y más intervencionistas, que son las de conservación ex situ. Y ahí es cuando tenemos un cautiverio, pero es un cautiverio
controlado. Esto no quiere decir que la especie ya está súper bien y tiene todas las condiciones que necesita para vivir, pero sí es una condición controlada en la que la mayoría de veces se busca que el individuo pueda volver a la vida silvestre. Y tenemos algunos que podría ser para muchos súper bonito, que son centros de conservación y santuarios. Ay, sí, allá conservan. Pero hoy en día los zoológicos, acuarios, jardines botánicos funcionan como centros de conservación de especies. Y pues digo esto porque vemos mucho que hay personas que tienen problemas con los zoológicos, cuando estos, no quiere decir que todos, pero han cambiado a diferente ritmo, con diferente profundidad, el modelo con el que funcionaban antes, que era ese modelo clásico extractivista que estaba muy relacionado con el colonialismo, y llegaban, sacaban las especies, cazadores, comerciantes, no se sabe ni de dónde ni cómo, los animales morían en el camino, y pues los que llegaban a los zoológicos eran simplemente para el entretenimiento, para ser exhibidos y ya. Hoy en día esto ha cambiado mucho por las regulaciones, pues por la forma en la que vemos el mundo, la naturaleza, nuestra conexión y nuestro, pues como relación con la naturaleza, y los zoológicos son de alguna forma centros de conservación y de educación. Ya están pues como más enfocados en esto, y ya la forma en la que se obtienen los individuos es diferente. Entonces está que hay que se reproducen en cautiverio, y es que se mueven entre diferentes centros y diferentes zoológicos para que pueda haber una diversidad genética. Otros son obtenidos del tráfico ilegal o de otras circunstancias en las que los animales ya no pueden volver a la libertad, entonces se van a estos centros. Y lo último es que algunos son extraídos de la vida silvestre con permisos y bajo ciertos criterios científicos, que son justamente los que se encuentran muy amenazados y necesitan para poder reproducirlos en cautiverio y poderlos liberar. Y en la película nos muestran un poquito de eso, en el centro en donde trabaja Tulio, que él recupera estas aves que son víctimas de tráfico, ya lo mencionábamos, y también al final en donde están en una especie de santuario, no lo mencionan, pero es algo que intuimos, ¿cierto? Sí. Que sería algo así como cautiverio, porque lo tienen pues como todo el tiempo monitoreado. El que faltó algo importante, y es que no anillaron a nuestros queridos guacamayos, sí. Entonces no sabemos cómo es que le van a hacer el monitoreo, simplemente los llaman. Sí. Pero sí, pues se representa también un poco esa parte de que también son importantes esos santuarios, y esa vida en cautiverio tampoco es cuestión de satanizarla, como dice Eli, son importantes para ciertos casos muy específicos, y que hay que hablarlo, y pues que hay que mencionar que sí son muy importantes para la conservación de muchas especies. Y también es importante decir que los zoológicos no solamente aportan desde el centro como tal, sino también que invierten, no todos, pero invierten en la conservación in situ, en programas de educación y de gobernanza con las comunidades de las zonas donde estén trabajando, pues porque igual no trabajan con todas las especies. Hay muchos ejemplos de especies que han sido recuperadas o de lugares donde están trabajando con ciertas especies. También como lugar, recuerdo que el zoológico de Medellín, antes era como, ay sí, el zoológico, hoy en día se llama Parque de la Conservación, y uno entra a la página, yo entré como antes de grabar el episodio y todo era como conservación y como manejo, educación, bueno, como muy así. Y uno ve que realmente hay muchas especies que dicen como víctima del tráfico y ya está en el Parque de la Conservación y así. Y quería traer un ejemplo que se ha conversado mucho en los últimos años, y es el del Parque Jaime Duque, que no es un zoológico, es un parque recreativo, es como súper bonito porque además esto es una fundación sin ánimo de lucro que busca pues como que las personas como que tengan un espacio de esparcimiento y conexión con sus familias, amigos, pues como que es algo muy chévere según lo que he visto, yo no lo he visitado. Y ellos además están trabajando en un programa de conservación del cóndor de los Andes, que es una de nuestras especies más amenazadas. Hay muy pocos individuos en vida silvestre, y ellos dentro de, pues tienen un programa de conservación in situ con monitoreos constantes en el páramo de El Almorzadero, ubicado en los departamentos de Santander y Norte de Santander, con cámaras trampas y personas pues que están allá constantemente. También hacen conservación ex situ
Y ellos en el 2015 trajeron 3 parejas de cóndor de Chile que hoy se encuentran en diferentes instituciones zoológicas que hacen parte del programa, y ahí, bueno, empezaron a reproducir para liberar y fortalecer la población pues, que hay en vida silvestre. Hace solo unos días nació Catleya y el año pasado creo que nacieron otras 2, si no estoy mal. Y justamente sobre lo que estabas diciendo de el dinero, estaba leyendo en un artículo de prensa que han comprado equipo tecnológico así pues como una cosa brutal para que puedan nacer estos cóndores. Además pues tienen programas de gobernanza, de educación, como decía ahorita, y que el proyecto ha destinado una inversión superior a 400 millones de pesos que han permitido adquirir toda esa tecnología y hacer pues como todo lo demás que les he dicho. Es demasiado dinero, y miren que tampoco es que hayan nacido tantos individuos. Y pues además este programa de conservación tiene producción sostenible en el que buscan ofrecer alternativas de producción sostenible y como que las personas puedan diversificar sus ingresos, y también estrategias de comunicación y de educación. O sea, es como una cosa súper chévere y lo traigo como ejemplo, pero les digo, o sea, realmente centros como zoológicos, acuarios, jardines botánicos hacen estos programas con ciertas especies o grupos de especies para trabajar en la conservación de estas. Entonces ahí demostramos que en definitiva el cautiverio no siempre significa algo malo, siempre y cuando sea en pro de la conservación y no simplemente va a tener una mascotica y ya. Exacto, entonces si nos informamos bien de los lugares que vamos a visitar, porque pues como digo, esto no ha pasado al mismo ritmo ni con la misma profundidad, y yo no sé si todos los zoológicos hoy en día funcionen así, pero si nos informamos bien, incluso podemos estar aportando a la conservación y al trabajo con las comunidades que habitan con estas especies. Entonces, bueno, para que no dejen de visitarlo y apoyemos también pues de alguna forma estos lugares. Sí. Entonces, ahora hablemos un poquito más sobre otras especies que vimos en la película de Río. Ya mencionamos un poco que es chévere que utilizaron muchas especies que son reales y que realmente dijeron, sí, esta especie es tal, con nombre científico y qué tales. Pero entonces hablemos un poquito sobre esas otras. Yo sé que al inicio vemos un montón, de hecho vemos una que compartimos acá en Colombia que es muy parecida a la guacamaya bandera, pero es una especie diferente solo porque se diferencia ahí como en el plumaje, que no tiene, en vez de amarillo tiene verde. Por aquí les pondré una fotico. Y muchas otras, vemos muchas playeras, vemos esta que tiene el piquito como en palita, que me encanta el nombre. Me encanta el nombre científico de esa especie. También muy playeras porque obviamente pues Río está ahí muy al lado del mar, pues entonces evidentemente van a haber muchas otras especies así. Pero hablemos entonces de estos personajes secundarios que aparecen por ahí un poquito. Entonces empecemos por ejemplo con Pedro. Pedro es un cardenal crestirrojo, que su nombre científico es Paroaria coronata, y es originario del norte de Argentina, Bolivia, el sur de Brasil, Paraguay y Uruguay. Y resulta que naturalmente en Río de Janeiro no está, pero lo escogieron porque seguramente es un pajarito muy bonito, ese cardenal ahí todo copetón. Y también porque se habla de que se ha introducido a otros países también y que es muy probable que se haya introducido a otras regiones de Brasil. Entonces por ese lado, ese queridísimo cardenal. También está Nico, que es un canario, que ahí me parece un poquito más difícil saber exactamente qué es. Sí, yo primero pensé que era un canario doméstico, o sea, yo dije, será un canario doméstico, porque además él canta y es como el más famoso ahí cantando, entonces yo dije, es un canario doméstico. Yo en realidad empecé a buscar sobre eso y yo ya estaba tan emocionada que el canario doméstico, que lo trajeron de no sé dónde, que es como rojito y allá es amarillo y bueno, pero en realidad sí hay un canario en Brasil, que podría ser la especie. También vi un loro. Dije, ¿será este loro? Es como un loro amarillo súper lindo con un fragmentico verde. Y dije, también podría ser. No sé, yo le vi muy pinta de pajarito. Pues Sí. Como de loro. Sí. No parecía, pero yo como que dije, ay, podría ser un loro, ya que venimos en este grupo de citácidos.
Porque, bueno, como dices, podría ser ese canario doméstico que es de por allá de Europa, de las Islas Canarias, que en muchas partes se ha comercializado como es una mascota. También podría ser el canario silvestre que de hecho compartimos con Colombia, que es el Cicalis flaveola, porque también es amarillito, es un canario, entonces uno diría, puede ser, ¿no? Sí. Y se encuentra normalmente en zonas urbanas, uno lo encuentra fácilmente por ahí, entonces uno diría... Sí, y aparte tiene como unas cositas en las alas negras y a Nico se le ve como unas cositas negras por ahí. Pues cuando abre el ala se le ve también como blanco, pero no le he detallado tanto a ese canario por dentro del ala, entonces no sé. Entonces yo voto porque sea Cicalis flaveola, para que digamos que es una especie nativa y no una que se trajeron de por allá. Sí, yo también, aunque la verdad me parece un poquito más el canario doméstico. Y con su sombrerito de tapita, seguramente se escapó de alguna casa por ahí. Sí, puede ser. Pues yo digo sobre todo es como por lo que canta y bueno, y es como un poco más delicadito ese canario doméstico. Bueno, no sé, en fin, pero que sea el nativo, por favor, ya con eso nos quedamos. Porque en ningún lado nos dicen qué especie es, entonces podemos suponerlo nosotros. Sí. Otro personaje es Rafael. Rafael, que es el tucán. Ese tucán que creo que es un tucán bastante famoso, pues la especie. De hecho, esa especie apareció en la película Encanto. Y ahí, como dato curioso, resulta que ese tucán, que es el tucán toco, Ramphastos toco, no se distribuye en Colombia y lo pusieron en la película Encanto, pero bueno, eso puede ser para otro episodio. Pero sí es una especie que se distribuye naturalmente en Brasil y que sí lo podemos encontrar en Río de Janeiro de manera natural. Algo que me pareció muy curioso de cómo lo representan pues acá en la película es que lo muestran casado, ¿cierto? Muy felizmente casado con una tucán que no es la misma especie. No es, y se ve supremamente bien y muy evidente porque tienen el pico completamente diferente en una coloración y unas manchas que son típicas de una especie que se conoce como Ramphastos sulfuratus, y ese no se distribuye en Brasil, sino que es más hacia el centro de América. Entonces se encuentra más en Costa Rica, creo que aquí en Colombia también en la parte norte se encuentra, pero en Brasil no, y mucho menos tan al sur, por allá no. Entonces súper raro pues que sea una pareja de tucanes de diferente especie y que los hijos sean, sí son. El tucán toco, entonces eso suena más es la madrastra, como una infidelidad y lo puso a cuidar ahí niños que no era. Qué horrible. Sí, yo quise pensar que estaba maquillada. Ella dijo, no, me voy a hacer un maquillaje extranjero de eso de otro país. Esperemos que sí. Y otra cosa es que los muestran con muchos hijos. Dicen que tienen 17, o sea, hay menciones que tengo aquí no sé cuántas, más los no sé dónde, 17 hijos, y todos se ven como de la misma edad, pues como el mismo estado, que son juveniles, pues, pero uno dice, ahí eso está como muy raro porque los tucanes ponen de 2 a 4 huevos por temporada reproductiva. Entonces tendrían que verse al menos de diferente edad, pues como para uno decir, son de diferentes temporadas. Y no sé, yo creo que es que ese Rafael es como medio infiel. Creo yo, por eso quería irse. Por eso quería irse para el carnaval sin su esposa y sus hijos. No, terrible. Sí. Y también por la última ave que quería mencionar acá, nuestro querido villano. Sí. El villano que me pareció muy curioso porque el nombre en inglés es así todopoderoso, Nigel, así pues como mero nombre, y en español es Pepillo. Yo sé cómo, ¿por qué le pusieron cero peligroso. Cero peligroso. Nigel o Pepillo es una cacatúa de cresta amarilla, de nombre científico cacatúa galerita, que de hecho es una especie que es introducida, o sea, es una especie australiana y de Nueva Guinea. Entonces, pero pues siento que tampoco es un error de la película porque ahí mencionan que él era una estrella de cine. Entonces, como que sí, se muestra que era una cacatúa que tenían domesticada, sí. Entre comillas. Y de esta especie me pareció muy interesante es que
de manera general esta especie se ha clasificado como problemática, entre comillas, para las personas que la tienen como mascota, porque es una especie que la llaman muy dañina, pues porque uno dice, qué pecado, pues están en cautiverio, porque son así. También que es muy escandalosa y que en estado silvestre en Australia, por ejemplo, ha causado algunas problemáticas porque son de esas, como son tan inteligentes, son muy inteligentes, han logrado aprender a abrir los basureros de Australia. Entonces se volvió como en un problema incluso en algunas ciudades porque ellas llegan a abrir basura, sacar de ahí buscando alimento. Entonces me pareció curioso por eso, porque en general pues las han llamado como problemáticas y en la película es un villano. Sí. Entonces como... Es una de las que más me gustan porque se ve tal cual el ave y se ve tal cual un villano. O sea, es como que uno sabe que es una cacatúa. Y también como que, ay, qué miedo. Sí, aparte me encanta ese detalle que él va soltando como plumitas. Yo no sé, a mí me encanta cómo lo representaron, cómo lo animaron. Se nota así como Sí. un muy buen villano. Se nota como mucho más ave, ¿no? Porque siento que como representaron a nuestros protagonistas, quizás para hacerlos más empáticos a nosotros, no los muestran tan aves, tan salvajes como si lo muestran a Nigel o a Pepillo en estas gráficos así soltando plumitas y que está como medio peladito por partes. Ay, Sí. me encanta. Que me también encanta. es muy de aves que En son cautiverio. domesticadas o que están en cautiverio. Uh-huh. Y bueno, por último, yo quería hablar sobre, ya no aves, sino el tití, los titís vándalos que aparecen en la película, que según lo que encontré es la especie Calitris jacus o jacus, ¿cierto? Que es un tití que es endémico del noreste de Brasil, pero que no es nativo de Río de Janeiro. Y esto me pareció muy curioso porque resulta que es una especie que ha sido introducida pues en muchos lugares, incluso en otros países, pero también en muchas partes de Brasil. Y de hecho se habla de que sí ha sido introducido a Río de Janeiro y que se ha convertido en una especie problemática para las especies nativas de Río de Janeiro. Y que eso me parece muy loco porque, claro, cuando nosotros empezamos a hablar sobre especies invasoras, normalmente pensamos en especies que vienen de otros países. Pero que realmente ese término de invasor no tiene que ver con la geografía o los límites políticos que tengamos en un país, sino de los ecosistemas a los que pertenecen y su rol en el ecosistema como tal, no en el país, sino en el ecosistema. Y ya hablamos, Brasil tiene un montón de ecosistemas súper diferentes y resulta que este tití no es nativo de esa parte, ¿cierto? Y ha causado problemáticas e incluso se ha declarado como una especie invasora dentro de ese mismo territorio. Entonces, una especie que es nativa, que es endémica de Brasil, en otras regiones es una especie invasora. Y eso me parece muy loco. Sí, completamente. Y bueno, pero ya digamos hablando de los titís como tal, también los representan muy bien porque son como necios, curiosos. Bueno, no es que los titís sean ladrones, pero no como los muestran ahí. Pero en general los primates son muy así, o Muy sea, como que curiosos, curiosos, se sí. acercan, cogen cosas, pues como que sí están de alguna forma como representados así. Es que a mí me encanta cuando estoy en una zona donde sé que hay primates porque muchas veces uno ni los tiene que buscar, a veces ellos llegan Ellos se y asoman. son así como, ¿Quién es usted? sí, ¿Qué hay por ahí? No, pues como así muy cerquita, sino no, respetando desde los árboles y todo y le tiran a uno cosas, pues ellos son, me Ujú. encanta ver primates. Y en la película pues obviamente son titís que están domesticados también de alguna forma y que seguramente les enseñaron a robar, que podría pasar. Ujú. O que están más bien como cebados, pienso yo, Sí, que por eso es que se acercan tanto a los humanos y que uno ve ahí a los turistas como que es como lo que pasa como en India con que estos pasa mucho. primates que Se están ahí como, acostumbraron a estar tan cerca de los humanos que no nos tienen miedo, que eso es mal, que no nos tengan miedo. Entonces se empiezan a acercar más de lo que deberían y eso pasa. Y pues que sí, me gustó también esa representación de
de que los pongan también como medio problemáticos, ¿no? Que es Sí, como bien chistoso y que de pronto tiene que ver con ese tema de que es una especie que se ha declarado invasora en esa región. sí, Y bueno, yo creo que ya con esto abarcamos un poco lo que queríamos hablar de esta película. En general tiene cosas muy chéveres en cuanto a representación, quizás no tanto a comportamientos como nos gusta a nosotras, pero que igual siento que para hacer una película tan comercial, tan internacional, me parece muy chévere porque realmente no hay tantas películas animadas con animales de Sudamérica, ¿cierto? Eso no es tan común. Normalmente las que vemos son con especies del norte, de Estados Unidos, pues porque obviamente son de allá y hay mayor representatividad en ese aspecto, pero que Río sea una de esas películas grandes que realmente logran representar lo que es la fauna y la flora de algún modo también nativas de Sudamérica, maravilloso, porque sabemos que esta es una región supremamente diversa y que hay muchas cosas interesantes de las que hablar, que también se sí, toque ese tema de las especies que están prácticamente extintas o que ya quedan muy pocas de ellas, entonces también es una reflexión que ayuda a llegar como a otros públicos, a otras edades, de la importancia de conservar estas especies. Entonces en general siento que fue una buena película y este análisis me gustó bastante. sí. Bueno, creo que algo muy bonito de la película es que haya abierto los ojos de alguna manera sobre las especies en peligro de extinción. Eso por un lado. Y ya más como una reflexión que queda para nosotros y para quienes escuchen el episodio hasta acá, es si realmente tiene sentido tratar de recuperar una especie que está extinta en vida silvestre. Si alguien escucha hasta acá y quiere comentarnos qué piensa acerca de este tema, no sé, Eli, qué piensas, pero yo estaba leyendo un artículo en el que hablan pues como sobre esas especies extintas en vida silvestre y decía que habían analizado 95 especies, animales y plantas que están en estado de extinción en vida silvestre desde 1950. O sea, 95 especies que estamos tratando de mantener como... ¿Son de qué? Sí, o sea, como... Que además acá estamos hablando mucho de animales y ellos dicen que en plantas es aún menos común, pues como tratar de reintroducirlas y de recuperarlas, que es bastante Triste. pues sí, o sea, es muy triste y también me sorprende mucho porque podría decir uno, tal vez no sería un poco más fácil reproducir plantas y de pronto mantenerlas en cierto lugar, pues que crearía uno desde lo que uno medio entiende de las plantas. Pero aún así pues no pasa tanto como con animales, que también puede estar relacionado con lo carismático que suelen ser los animales versus las plantas. Y bueno, entonces ellos mencionan pues que igual esto es muy limitado, lo mismo que hemos hablado, es muy costoso, no se trabaja en todas las especies por igual, es muy limitado y el éxito es muy pequeño. Entonces dicen que no se ha logrado como recuperar realmente con éxito todo lo que, pues como con todas las especies que se han trabajado. Y pues como decía, por ejemplo, en los guacamayos ya encontraron un virus, entonces bueno, empieza a ser como cada vez más limitado esto. Y que, por ejemplo, la IUCN, que es donde están pues como categorizadas estas especies, no tiene como un enfoque tanto en las especies extintas en vida silvestre, no hay como tanta información y eso dificulta priorizar las acciones. Yo creo que, o sea, es totalmente válido cuestionarnos si deberíamos seguir invirtiendo recursos en estas especies, pues que ya están extintas en vida silvestre, pero que entiendo también que pues ahí hay un factor de humanidad que no queremos dejar que esas especies se extingan y que pues tratar de recuperarlas también implica pues un montón de desafíos desde la investigación, desde la ciencia, desde la conservación, que siento que es válido seguirlo haciendo, pero que sí, está esa cuestión de si realmente pues se puede seguir haciendo, si realmente los recursos que se sigan invirtiendo, si vale la pena o si mejor los metemos en otras especies que de pronto tengan más posibilidades. Pero bueno, hay mucho que hablar
ustedes pueden darnos su opinión. Entonces hasta aquí ya llegamos con este episodio. Muchas gracias, Eli. Obviamente este análisis, como siempre, me encantan porque son de películas y Sí. Ojalá nos recomienden también una que otra película por ahí. No siempre vamos a hablar de películas animadas, casualmente nos ha tocado hablar de esas, pero también tenemos otras por ahí en la lista. Y si ustedes tienen, escríbanos también, que nos gustaría mucho saber de qué películas les gustaría que hiciéramos un análisis. Ya saben que pueden seguirnos en las redes sociales, estamos como @otropodcast de ciencia en Instagram y en Facebook, también en TikTok y en X como @podcast_ciencia. Escúchenos siempre en su plataforma de podcast favorita y no olviden comentar, darle me gusta y compartir a quienes creen que les podría gustar este episodio. Así que muchas gracias y nos escuchamos en otra ocasión. Chao.